Buenos días a todos. De nuevo es un gusto poder estar acá con ustedes buscando al Señor, ver la mano de Dios. Y si algunos ven que camino algo raro, quiero decirles que no es por la edad. Amén. Es por mi pie. Entonces, pero gracias a Dios que el Señor permite que podamos estar acá. Y estamos viviendo, hermanos, tiempos de lucha, tiempos de presión, de batallas en todo el mundo. Estamos viendo cómo varios incidentes están sucediendo en el mundo y mucha gente, tal vez la mayoría o todos, quisieran escapar de los conflictos y de las situaciones que se están dando para encontrar un lugar seguro donde refugiarse. A causa de todo lo que estamos viendo, no solo entre los cristianos, hermanos, sino que en el mundo hay cosas que están sucediendo y la gente tal vez quiere pues escapar de estas situaciones y poder esconderse. Estamos escuchando las noticias la semana pasada, hablando de dos aspectos del mundo. Quiero mencionarles que me pareció interesante, ¿verdad? El intento de asesinato del señor Trump la semana pasada. Pero la cosa es que la directora del Servicio Secreto tiene mañana una audiencia con el Congreso de los Estados Unidos y el problema surgió por ese intento de asesinato y ella ha explicado que no había de su gente allí en el edificio donde estaba el francotirador porque estaba muy inclinado el techo. Entonces era un riesgo para su gente. Amén. El único problema es que el otro techo donde estaban los antifrancotiradores también estaba inclinado, donde estaba su gente. Pero muchos por eso están pidiendo la renuncia de ella. Tal vez ella quisiera escapar, encontrar un lugar seguro, está en problemas. También vimos este viernes este apagón informático que hubo en varios países del mundo debido a la mala actualización de una empresa de ciberseguridad que estaba a cargo de muchas empresas. Y esto produjo que se cancelaran más de 5,000 vuelos y que se pararan las operaciones de bancos, hospitales, aeropuertos en diferentes países del mundo, y las acciones de esa empresa se vinieron abajo. Y el encargado, el cofundador, está explicando qué fue lo que pasó, pero quisiera escapar, porque hay problemas, hay situaciones. ¿Y cómo estamos nosotros hoy, hermanos? En medio de nuestras luchas y nuestras batallas. Yo quisiera pedirles que abran su Biblia, por favor, en el Salmo 11. Porque vamos a ver aquí una situación similar en el salmista. El Salmo 11 y vamos a leer los primeros versículos. Dice al músico principal, Salmo de David: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?
Aquí hay gente que le está diciendo a David que escape al monte, cual ave. ¿Por qué? Porque están viendo que David tiene muchos problemas en el lugar donde él se encuentra, en la posición donde él está, y las luchas y batallas no solo no se terminan, sino que crecen, aumentan y no hay respuesta. Entonces este es un consejo de buena fe que le están dando a David. David, escapa al monte cual ave. Tal vez así se terminan los problemas, porque ese es el propósito. El propósito de poder escapar es encontrar un lugar donde uno pueda estar seguro y ya no haya tantos problemas. Y este consejo puede venir de parte de amigos, de parte de cercanos de David, o puede venir de parte de voces que él oye en sus pensamientos a causa de las situaciones que le vienen y a causa de los problemas que está pasando. Otro problema. David escapa. Pero ese consejo resultó indignante para David. Y queremos ver por qué. Porque vamos a ver que en este salmo él nos explica que él entiende ciertas cosas que nosotros necesitamos también entender para nuestras batallas, nuestras luchas, para poder responderle bien al Señor. Dice en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera, que la respuesta de David es: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Pero quiero darles una mejor traducción de este pasaje. Dice: en Jehová me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa? El monte de ustedes es un ave. ¿Captaron? ¿Ven la diferencia? David escapa. El monte de ustedes es un ave. Con razón los traductores no quisieron traducirlo así, ¿verdad? No está fácil. ¿Qué significa eso? Primero, la palabra ave que utiliza acá el salmista quiere decir un pajarito. Se tradujo en los salmos y en proverbios como gorrión. O sea, no es un ave grande, no es un cuervo, no es un águila, no es un buitre, es un pajarito. Y un pajarito es pequeño, indefenso, frágil y débil. Y nosotros encontramos que en la Biblia y en los Salmos, hablando de el monte, se utiliza como el lugar de adoración, se utiliza como el lugar de refugio, el lugar donde Dios se manifiesta, donde el Señor habita. Son usos de la palabra monte, porque aquí está hablando del monte de ellos. Y nosotros sabemos y entendemos de las Escrituras que el monte de David era el monte de Sión. Ese era su monte. Y nosotros encontramos varias características de ese monte en las Escrituras. Vemos que el monte de Sión es un monte santo. Es un monte donde hay santidad. También mencionan los salmos que es
un monte firme, fuerte, que no se mueve, dice el salmista. Dice en otro salmo que el monte de Sión es más firme que los grandes montes y collados de este mundo. Y eso que el monte de Sión no es grande, no es alto, pero es más fuerte y más firme que los altos montes y collados que hay en esta tierra. El monte de Sión es permanente, es eterno, no es temporal ni pasajero. No cualquiera puede subir al monte de Sión, según los salmos, porque es un monte santo. Entonces, ese monte es el monte de los rectos, es el monte del pueblo santo de Dios. Y así se llama este mensaje, se llama el monte de los rectos. Es un monte donde Dios habita. Es el monte que Dios ama, dicen los salmos. Todas estas descripciones se las estoy diciendo de los salmos. Es el monte que Dios escogió para habitar ahí. Es el gozo de toda la tierra. Y es llamado la ciudad del gran rey. Así es el monte de David. Entonces, con razón, nosotros podemos entender la indignidad de David con esta propuesta. Escapa. Tu monte es un ave, tu monte es frágil, tu monte es débil, tu monte no vale la pena, tu monte no te puede ayudar. Vete a otro lugar, sal de ahí. ¿Cómo se te puede ocurrir esa idea? Está diciendo David. ¿Por qué? Porque David conocía el monte de los rectos. Por eso él dice: en Jehová me he refugiado. Se puede traducir también como confiado, pero la palabra ahí es huir por protección, para esconderse, para encontrar refugio. Así empieza David este salmo. Luego dice en el verso 2, ahora quiero ver con ustedes, hermanos, estamos viendo lo que David entendía, ¿ok? Porque nosotros podemos tener esa sugerencia también. Nosotros podemos tener esos pensamientos cuando estemos pasando nuestras luchas y nuestras batallas. Escapa. Tu monte es un ave. Entonces, lo primero que David conoce es ese monte. Él conoce cómo es ese lugar. Luego, él nos muestra aquí, en el versículo 2, lo que le sucede a alguien que sale de ahí. Porque se nos ocurre salirnos. Y dice él en el verso 2, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Cualquiera que se escape, cualquiera que salga del monte del Señor, está diciendo David, está siendo esperado por los malos. Estos son los impíos, son las personas que no temen a Dios, las personas que no caminan con Dios. Ellos están dispuestos a atacar. Dice en el verso, en el Salmo 10, ustedes pueden leerlo después, ahí describen a ese malo. Es la misma palabra, el impío. Dice que el impío, el malo, persigue al pobre, ataca, prepara su arco, prepara sus saetas. Y a veces son saetas literales, como la que les acabo de mencionar, hermanos, con ese atentado de la semana pasada. Fueron balas las que le lanzaron al expresidente Trump.
Son saetas literales a veces. Dice que ellos disponen su arco, sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto. Y otras veces, hermanos, esas saetas, explican los salmos, que también son palabras. Son palabras que lanzan los impíos para asaetear a los rectos. Y yo quiero darles unos ejemplos, siempre de este atentado, pero de las noticias. Porque hubo algunos medios de comunicación que reportaron el atentado. Bueno, creo que todos mencionaron el atentado, pero fíjense lo que dijeron algunos. Una noticia en un noticiero que ven aquí, que la gente ve aquí, decía: el servicio secreto se apresura a sacar a Trump del escenario después de que se cayó en el mitin. Pobre Trump, ¿verdad? Se cayó y tal vez se lesionó, y entonces el servicio secreto lo sacó. Otra noticia: Trump fue llevado fuera, este es otro noticiero, después de fuertes ruidos en el mitin. Y otro fue más específico y dijo: Trump removido del escenario por el servicio secreto después de que ruidos muy fuertes habían asustado al expresidente. Entonces, cuando se asustó, el servicio secreto lo sacó. Saetas. ¿Se dan cuenta? Los impíos lanzan saetas. Y con razón. Nosotros estamos hablando, bueno, no nosotros, mi esposa estaba hablando esta semana con una hermana, no de aquí. Y ella tenía la idea de que el atentado de Trump fue una teoría de conspiración. No existió. Lo inventaron. Son artimañas de ese Trump malvado. Es cierto, hubo 2 muertos y 2 heridos, pero tal vez ni lo saben, porque esto es lo que sucede cuando alguien sale de ese monte. Y por eso, hermanos, dice en el verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fíjense en esto, hermanos, porque los malos disparan. Y aquí en nuestra versión dice en el verso 2 en oculto, pero la palabra es en la oscuridad. O sea, si andamos en tinieblas, si andamos en oscuridad, somos el peligro, o mejor dicho, estamos en peligro. Y el asunto es el asunto es que si se destruye el cimiento sobre el cual nosotros estamos parados, nuestra vida espiritual, el cimiento que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que Dios nos ha enseñado, que es su camino, y donde nosotros hemos tenido testimonio que el Señor nos encuentra, que el Señor nos toca. Entonces, ¿qué puede hacer ese cristiano? Si ese cristiano piensa que su monte es un ave y se va de ahí y quita el cimiento, está en graves problemas. ¿Me explico, hermanos? Por eso David dice: ¿cómo decís a mi alma? Escapa.
tu monte es un ave. Yo me he refugiado en Dios porque conozco el monte de los rectos. Vamos entendiendo, hermanos, lo que David está explicando acá. Además de explicarnos el peligro de remover la base de nuestra vida espiritual y de lo que nosotros creemos, Él nos explica acá también el justo juicio de Dios. Leamos el verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Qué bonito, ¿verdad? Es poético. Pero ¿por qué menciona esto David? Bueno, en primer lugar, cuando él dice acá que Jehová está en su santo templo, esa palabra en los Salmos está relacionada con la misericordia de Dios. Ahorita vamos a hablar del juicio de Dios. Y lo primero que él menciona tiene que ver con su misericordia. Jehová está en su santo templo y ahí hay misericordia. Eso lo menciona él en otros salmos. Por eso nos ayuda a investigar qué es lo que él está diciendo en otros lados. Luego él dice, Jehová tiene en el cielo su trono. El trono del Señor está relacionado con sus juicios, como explica en el Salmo 9. Dice que Él dispone su trono para juicio. Pero en los Salmos Él explica que la característica principal de su trono, o sea, cuando hablamos de trono, hermanos, es que el rey se sienta ahí y va a juzgar. ¿Ok? Pero la principal característica que mencionan los Salmos es que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Esa es la base del criterio de Dios, del juicio de Dios. Luego, él menciona, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y la razón de esto, hermanos, es que él está enfatizándonos acá el juicio de Dios. Y él nos muestra acá cuando dice, sus ojos ven. Ese verbo no es el verbo que se utiliza normalmente para ver. Ese verbo es mirar fijamente y percibir. Es la palabra que se utiliza para tener una visión profética o espiritual. No solamente es ver. Sus ojos ven, dice, y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Para qué sirven los párpados, hermanos? Los párpados sirven para cerrar los ojos, amén. Ese es profundo. Por eso ven ustedes que a veces en el servicio alguien cierra sus ojos y tiene un descanso santo, porque está en el servicio, amén. Pero no solo para eso sirven los párpados. ¿Se han dado cuenta ustedes que los párpados nos muestran la expresión, no solo cuando alguien está viendo, sino cuando alguien está examinando algo? ¿Qué hace? Amén. Wow. O sea, no solo está viendo, sino que está penetrando. Eso es, por eso está mencionando acá que Dios no solo ve, su mirada entra, su mirada conoce el corazón, su mirada penetra en nuestro interior, en nuestro espíritu,
y Él sabe qué es lo que somos. Él sabe qué es lo que tenemos adentro y qué es lo que nosotros necesitamos. Fíjense qué lindo esto, hermanos. Eso hace la diferencia entre el criterio de Dios y el criterio del hombre. Porque volvamos otra vez a nuestras luchas, volvamos otra vez a nuestras pruebas. ¿Qué opinan ustedes de sus pruebas? ¿Qué opinamos nosotros? De acuerdo a la perspectiva que nosotros tenemos. No decimos a veces, es que este es muy fuerte, es que este es muy duro. Y otros a veces podemos decir, pero ¿por qué me viene esto? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con nuestra mirada, con nuestros ojos. Y entonces sentimos que lo que nos está pasando es demasiado. Y nuestra percepción de lo que son recompensas y castigos se basan en nuestra propia mirada exterior, humana. Dios no es así. Él puede ver lo que está dentro de nosotros y Él puede saber qué es lo que necesitamos para que nosotros avancemos con Él. Por eso Él menciona acá, Él está en su trono y sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Y cómo es el juicio de Dios? Él lo divide aquí en dos partes. Miren, hermanos, yo aquí, algunos de ustedes tal vez están en aflicciones, como escuchamos en la palabra, corazones desfalleciendo, corazones afligidos, corazones en luchas, en batallas. Entonces necesitamos entender esto para no escapar de nuestro monte. Entonces, Él nos menciona acá dos puntos relacionados con el juicio de Dios. El primero es con los justos. Miren lo que dice en el verso 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Primero está con el justo. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que Dios le manda pruebas al justo. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes son justos? No vamos a entrar ahorita en detalle con eso de quién es justo y quién no, pero lo vamos a ver en un momento. Amén. Pero el asunto es este, hermanos. Dios le manda pruebas al justo a través, estos son exámenes, ¿ok? A través de fuego, a través de adversidad, sufrimiento, aflicción. Porque Dios tiene varios propósitos cuando Él está enviando la prueba para el justo. Uno de los propósitos que Dios busca conseguir en nuestro corazón, hermanos, es humillarnos. Lo dice Deuteronomio 8. Por eso está el desierto. Dice para afligirlos. Y la palabra es humillarlos. Porque nuestro corazón, hermanos, en diferentes niveles, tenemos orgullo, soberbia, altivez. Por eso nos peleamos con los hermanos. Por eso no podemos perdonar. Por eso tenemos tantos conflictos. El orgullo es una razón tremenda de algo que hay en nuestro corazón y que Dios quiere traerlo abajo a través de la humillación por medio de las pruebas.
Otra cosa que Dios busca hacer a través de probar al justo es de limpiarlo, es de purificarlo. Como dice el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro 1 que nosotros tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea encontrada en alabanza para la gloria de Cristo. Tiene que ser probada, tiene que ser purificada. Y ustedes saben para qué se prueba el oro, ¿verdad? El oro se mete al fuego para que salga la escoria, para que quede puro, para que quede limpio. Para eso se limpian los metales, se prueban los metales. Y esa es la palabra hebrea que se utiliza acá para probar. Es examinar los metales metiéndolos al fuego. El Señor quiere purificarnos. El Señor quiere limpiarnos, no solamente del orgullo, sino de la codicia, de la mentira, de la incredulidad, de tantas áreas que tenemos nosotros en nuestro corazón. El fuego hace que se desprendan y salen. Cuando hay fuego en nuestra vida, salen cosas, pero para que sean quitadas. Otra cosa que Dios logra, son 4 las que les voy a mencionar. Además de humillarnos, además de limpiarnos, otra cosa que el Señor hace a través del probar al justo es atraerlo a Él. Es quebrantar su corazón. Porque, hermanos, es increíble la indiferencia que hay en el corazón de los cristianos, que hay en nuestro corazón al mover de Dios. Dice en el Evangelio que hubo un lugar donde Jesús no pudo hacer muchos milagros. Imagínense. Entonces el corazón debe ser quebrantado. Y ese quebrantamiento nos ayuda para que nosotros queremos acercarnos. Produce una necesidad en nosotros. Señor, necesito algo. ¿Qué necesito? Subir al monte, buscar a mi Dios. Necesito la presencia de Dios. Y otra cosa que el Señor produce a través de probar al justo es fortalecer su fe para que ande en obediencia. Porque quiero que noten algo, hermanos. No sé si lo van a lograr ver y ahorita no tenemos mucho tiempo de explicarlo, pero dice ahí en el verso 5, ahí hay 2 verbos. Y es un contraste en la palabra poética, no profética, poética. Ahí habla de que Jehová prueba al justo y aborrece al impío y al que ama la violencia. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque probar al justo es una muestra del amor de Dios. En otras palabras está diciendo: Jehová ama al justo, probándolo. Y entonces cuando el cristiano está recibiendo eso y está siendo humillado y está siendo quebrantado y está siendo limpiado y está experimentando el amor de Dios, el cristiano quiere obedecer al Señor. El cristiano quiere responderle a Dios. No le está respondiendo a Dios porque me bendice. Ahorita no me estás bendiciendo, Señor, no te obedezco. Si no me va bien, no hago caso. ¿Cuántos dicen amén? A veces puede ser esa la actitud, pero no. Dice: Señor, estoy en aflicción, pero tú quieres que yo haga esto.
y voy a hacer esto, voy a hacer eso que tú quieres para poder agradarte, para poder amarte. Oh, qué tremendo, hermanos, qué bendición ese juicio. Jehová prueba al justo. Los planes y los propósitos de Dios, y lo prueba en base a lo que Él ve en nuestro corazón. Pero luego habla del impío. Fíjense lo que dice. Verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Este punto tiene que ver con lo que Dios hace con los malos. Entonces, según este pasaje, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Le va bien al malo o no? No, ¿verdad? Ahora, quiero contarles algo. Esto también es muy conocido. Ustedes han oído de la manifestación del 6 de enero del 2021. Esa era una trampa que les prepararon a los manifestantes. Los manifestantes a favor de Trump. Y ahora están siendo procesados por terrorismo. Pero una de las historias que sucedió ahí es que había un oficial ayudante del sheriff en la ciudad donde él vive con su familia, y en base a los videos del 6 de enero se le acusó a este oficial, a este ayudante de sheriff, se le acusó de arrastrar a un oficial de policía, de golpear a otro que trató de detenerlo y de participar en el alboroto de la terraza oeste del Capitolio. Entonces, en el video, si ustedes miran el video, aparece él en esa terraza, en el túnel que había ahí, y en eso hace algo y se acerca a la mujer que estaba tirada ahí, que mataron las autoridades, y le empieza a dar primeros auxilios, y se levanta. Y había un oficial de policía que estaba en problemas, no me fijé qué exactamente era el problema que tenía. Bueno, la cosa es que este ayudante de sheriff lo agarra y lo empieza a arrastrar. Y eso es lo que sale en el video. Entonces, no sé si él o su abogado, cuando estaban siendo juzgado, solicitaron que le pusieran el audio al video. Entonces, el juez dijo que no era necesario, porque con el video que ellos estaban viendo era suficiente para ver sus acciones violentas y su aparente orgullo en su explosión que tuvo ahí en esos disturbios. Eso es suficiente, no necesitamos el audio. Entonces, si ustedes ponen el audio, él está diciendo: soy uno de ustedes, quiero ayudarlos, le está diciendo a la policía que está ahí en el túnel. Soy uno de ustedes. Entonces pidió que pararan porque estaban golpeando a la mujer,
y le empezó a hacer los primeros auxilios. Y en eso, este oficial de policía que estaba tirado, le dijo: quiero ayudarte. Y lo empieza a arrastrar y lo lleva a otro lugar. Y cuando lo sacó de donde estaba, el oficial le dice: muchas gracias por ayudarme. Eso decía el audio del video. Pero el juez decretó que no era necesario oír el audio y lo sentenciaron a 70 meses de cárcel y a una multa de más de $30,000. Y a los oficiales que mataron a ciudadanos americanos en esa manifestación y a los participantes de Antifa, que fueron los que causaron la destrucción en el Capitolio, ni los citaron. Al policía que mató a la mujer con su arma, lo ascendieron. Entonces, ¿le va bien a los malos o no? Tremendo, ¿verdad? Pero fíjense en esto, hermanos. Así es el juicio del hombre. Cómo juzga de acuerdo a su corazón. Muchas veces le va bien al impío y no por un ratito. Y a veces tiene problemas y sale de los problemas. Con razón dice en el Salmo 10, dice que el impío dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y ¿saben algo? Esa situación de que le va bien al impío es otra de las pruebas que pasa el justo. Cuando uno está viendo esas injusticias y lo que hacen los impíos, pero ¿cómo es posible? Esa es otra prueba que Dios permite que nosotros pasemos. Pero dice en el verso 6: sobre los malos hará llover calamidades. La palabra ahí no es tan pudiera tener ese sentido extendiéndola, pero el significado de esa palabra es trampa. Se traduce como lazo en casi todas las escrituras de los salmos. Es la palabra que aparece en el Salmo 69, que dice que el convite de los impíos se convierta en un lazo, y lo que es para bien, que sea por tropiezo. Proverbios 22:5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y la porción, dice acá en el verso 6, del cáliz de ellos es fuego, azufre y viento abrasador. En otras palabras, hermanos, el impío sí prospera, al impío sí le va bien, el impío sí puede tener riquezas, sí puede tener propiedades, sí puede salir de los problemas que sale, pero eso no es una señal de bendición de parte de Dios. Lo que está diciendo acá es que Dios hace llover sobre ellos. Esas cosas que les están sucediendo son un lazo, son una trampa. Eso los está arruinando, eso los está destruyendo, y ellos no se dan cuenta y siguen en su impiedad. Para ellos no hay corrección. Para ahí no se trata de que Dios prueba al justo y al impío. No, el impío no se corrige. Aquí está hablando de una persona que quiere andar en su propio camino. Él no va a reflexionar, no va a decir: me voy a arrepentir, ya no voy a hacer esto. No, él está en su camino, seguro de lo que está haciendo. Pero toda esa prosperidad lo está arruinando.
lo está destruyendo. Ese es el juicio para los impíos. Y su porción del cáliz es fuego, azufre y viento abrasador. Estos jueces, hermanos, ¿saben ustedes que llevaron ese caso al Congreso? Y hay un congresista diciendo: ¿cómo es posible que no hayan escuchado el audio del video? Pero lo sentenciaron. Ellos están ganando. Ellos están saliendo con la suya. Cada una de esas cosas los está destruyendo. ¿Qué diferencia, hermanos? Con razón dice David: en Jehová me he refugiado. ¿Cómo le dicen a mi alma? Escapa. Tu monte no aguanta nada. Tu monte es un pájaro. Tu monte es pequeño. Tu monte es frágil. No te va a ayudar. No vas a salir del problema. Sale ahí. Oh, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos estos puntos. Conocer el monte de Dios. Conocer qué pasa si nos salimos de ese monte. Porque saben ustedes que hay cristianos que están dejando la iglesia. Hay cristianos que están abandonando las iglesias en general. Y algo triste, hermanos, es que hay gente, y esto se los digo de mi corazón, hay gente, algunos que están dejando las iglesias de Hebrón para irse a otros lados. Hermanos, ¿pero qué pasa? Como que si da lo mismo. Me voy de aquí para allá, da lo mismo. Oh, Señor, ayúdanos. ¿Cómo me dicen que me vaya? ¿Cómo me dicen que escape? Necesitamos las pruebas. Necesitamos la obra del Señor. Porque Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Imagínense en esto, hermanos, y con esto ya voy terminando. Imagínense ustedes cómo hubiéramos nosotros retribuido al rey David cuando él estaba en los primeros años de su reinado. Cuando nosotros miramos cómo ganaba en las batallas, cómo triunfaba contra los enemigos, cómo estaba poseyendo la tierra y la bendición que él tenía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con David? Nosotros le damos su diploma de grabación, ¿o no? Este ya está listo. Amén. A ver, ponte tu toga. Nadie sabía lo de Betsabé y lo de Urías. Nadie, solo David y Joab. Joab, algo. Pero los ojos de Dios lo vieron. Sus párpados lo examinaron. Y él sabía que se estaba desviando. Él sabía que se estaba perdiendo. Y le manda al profeta Natán. Y Natán le expone su pecado. Y entonces David se arrepiente. Qué bueno, ¿verdad? Ya se arrepintió. Pero en eso se empezó a desmoronar su familia. Se empezó a desmoronar su reino. Se empezó a venir todo para abajo. Uy, qué duro.
Uy, eso es mucho. No, dice David. ¿Cómo me dicen que escape? Porque yo sé que Jehová prueba al justo. Yo sé que necesito pasar por esto. Y podía poner su confianza en el Señor para seguir con Él en medio de esas pruebas tan difíciles que Él necesitaba para ser restaurado. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Miren cómo termina este versículo, este salmo. Pónganse de pie, por favor. Dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, no es un exceso. Lo que estoy viviendo no es un error. No se le salió del control al Señor. Yo sé que Él es justo. Y Él ama lo correcto. Él ama lo bueno. Él conoce la necesidad de mi corazón. Pero miren, no termina ahí, sino que dice: el hombre recto mirará su rostro. Y saben que la palabra que utiliza ahí para mirar es la misma que utilizó para el Señor en el verso 4. El hombre recto puede penetrar el corazón de Dios, puede entender, percibir la intención, la presencia de Dios, encontrarse con Dios. Y eso vale la pena. Por eso yo me refugio en Jehová. Ahí estoy en su monte santo. Ahí estoy en el lugar donde el Señor nos encuentra, donde el Señor nos visita, donde se mueve la presencia de Dios, aunque a veces no la sienta, aunque a veces estoy indiferente, pero yo sé que el Señor se mueve ahí. Yo no me voy, yo no me escapo, yo me refugio en mi Dios. Oh hermanos, que Dios nos ayude para la necesidad que hay en nuestro corazón en esta mañana.